que no sé de qué país se nos reporta, pero evidentemente ella está siguiendo la programación y ella envía un versículo, Juan 14:9, que dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tremendo pasaje de la palabra. Mi hermana Jasmina Valentín, muchas bendiciones a usted por ayudarnos con este versículo, y definitivamente es un pasaje que está dando una respuesta necesaria el día de hoy. Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe en una ocasión le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice: tanto tiempo llevo con ustedes y no han podido conocer a mi Padre. Eso, hermanos, es tremendo. Por eso Jesús fue el que se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos, Jesús cuando vino a este mundo, Él vino obviamente como un hombre, ¿verdad? Tomando forma de siervo, dice Pablo en Filipenses, hecho semejante a los hombres, pero obviamente Él es el Dios encarnado. Dios se hizo carne. Otro pasaje poderoso, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan es claro, y como esta hermana Jasmina, ¿verdad?, que nos envía este versículo, la mayoría de la teología juanina va directamente a poner a Jesús como el Hijo de Dios, exaltar la divinidad de Jesús, porque ya desde los tiempos de Jesús, ¿verdad?, de los apóstoles, ya habían algunos grupos que se levantaron negando la deidad de Cristo. Por ejemplo, los gnósticos. El grupo gnóstico fue primero que Arrio, ¿verdad?, en negar la divinidad de Jesús. Y entonces, mis hermanos, este es un tema que ha traído más de 2000 años. Por un lado, un grupo que niega la divinidad de Jesús, pero por otro lado, un grupo que declaramos bíblicamente que Jesús es Dios. Entonces, estamos viendo que es una de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Ahora, Jesús es tan importante, hermanos, que todo sistema religioso quiera tener a Jesús dentro de su creencia. Mire, algunos niegan su deidad, pero aún así lo quieren tener dentro de su sistema de creencia. Por eso es importante preguntarnos en nuestras organizaciones cristianas, hermanos, ¿cuál es la declaración de fe de nosotros? Es decir, ¿en qué creemos nosotros? Hay personas que están en la iglesia y no saben cuál es la declaración de fe que tiene su iglesia. Por eso es bien importante, ¿verdad? Yo por eso le diría a los hermanos en la fe que están viendo el programa, es bueno preguntarle a su pastor: pastor, ¿cuál es nuestra declaración de fe? ¿Qué creemos nosotros acerca de Jesús? Si su pastor, si su líder, si el hermano que está a cargo de liderando su iglesia, le dice: mire, Jesús fue un gran hombre, un gran maestro, muy influyente, pero no es Dios, hermano, cuidado. Cuidado, porque usted está ante un grupo herético. Y negar una de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios puede traer consecuencias eternales sobre cada uno de nosotros. De manera, hermano, que es una bendición nosotros, ¿verdad?, que estamos congregándonos en una iglesia bíblica donde se está enseñando la palabra de Dios y donde la gente realmente reconozca que Jesús es Dios. En una declaración de fe lo tenemos en un papel, pero también lo tenemos en la práctica, porque esa es otra cosa. Hay gente que en el papel puede tener tremenda declaración de fe. El problema está en la práctica. A lo mejor la gente en su declaración de fe tiene que la Biblia es inerrante y la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios, pero a lo mejor en la práctica, en la liturgia, a lo mejor esta organización también cree que en el famoso movimiento que hoy está surgiendo en la iglesia, ¿verdad?, de que Dios te puede continuar hablando a través de un profeta, ¿verdad? Y la gente hace fila para que Dios le hable por el profeta, cuando la palabra de Dios muchas veces la tenemos en el hogar cerradita. Como decía alguien por ahí, yo guardo el dinero en mi Biblia porque es el lugar más seguro en mi casa porque nadie la toca. Imagínense, hermano, hasta qué punto hemos llegado. Pero volviendo nuevamente a esta cosa que estamos mencionando el día de hoy, la deidad de Jesucristo es un tema fundamental. Por eso repito, usted como miembro de una iglesia, pregúntele a su pastor: pastor, ¿qué creemos nosotros sobre Jesús? ¿Cuál es la perspectiva? Mira, hermano, yo me he llevado tremenda sorpresa cuando hablando con algunos cristianos les pregunto: hermanito, ¿para usted Jesús es Dios? Y muchos me responden que no. Hermano, para mí eso es sorpresivo.
Para mí eso es sorprendente. Para mí, hermano, a un hermano en la fe que ya tiene 5 años de estar en el Evangelio, me parece, hermano, que necesitamos enseñarle a la gente en nuestras iglesias. Porque si alguien niega que Jesús es Dios, ojo con eso, es peligroso, ¿verdad? Entonces, solo para citar un ejemplo, voy a mencionar un poco sobre lo que creen algunos grupos. Como dije anteriormente, las religiones más grandes incluso citan a Jesús. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, el islam. Ellos hablan y en su sistema de creencias mencionan a Jesús, pero ellos no lo ven como Dios. Los grupos pequeños, ¿verdad? Las sectas también citan a Jesús, pero ellos no lo ven como Dios. Entonces, ojo con eso, porque nos pueden estar hablando de Jesús, pero no como el Jesús bíblico. Pablo dice, cuidado predicando a otro Jesús. Lastimosamente, ellos están hablando de otro Jesús. Por ejemplo, en primer lugar, el mormonismo. El mormonismo enseña que en el mundo de los espíritus, Jesús fue creado como un hijo espiritual. Ojo con eso. Jesús es un ser creado, dicen los mormones. Y en el mundo de los espíritus es el hermano espiritual de Satanás. Es una declaración, hermano, un poco confusa. Por lo tanto, uno cuando escucha esas cosas debe decir, hombre, ¿podemos comprobar eso con la Biblia? Y ya desde ahí uno analiza y dice, me parece que esta creencia está incorrecta porque no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Y entonces uno ahí, hermano, debería de activar, como dice un teólogo, ¿verdad? Activar el sospechómetro. Es decir, uno debe de sospechar y decir, me parece que eso no concuerda con lo que ha enseñado históricamente la iglesia y posiblemente, ¿verdad? Lo más importante, no concuerda con lo que la palabra de Dios dice. Hablemos de otro grupo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es un grupo muy numeroso, ¿verdad? Bueno, tienen su gente en todos los puntos del país. Yo tengo conocidos que son testigos de Jehová y ellos en su creencia, lastimosamente para ellos, Jesús no es Dios. Y esto es duro, porque ellos dicen que Jesús, antes de que viniera a la tierra, Él era el arcángel Miguel. Y ellos dicen también, ¿verdad?, de que Jesús es la primer creación de Dios Padre. Entonces, eso es un problema soteriológico, o hablando de que eso es un problema en asuntos de nuestra salvación. Si Jesús es un ser creado, quiere decir entonces que su muerte en la cruz no es suficiente para salvarnos. Porque la paga del pecado para nosotros, ¿verdad?, es la muerte. Por lo tanto, la ofrenda que se necesitaba por ese pecado era una ofrenda perfecta. Dios tenía que venir en forma de hombre para morir por nosotros y resucitar al tercer día. Pero si alguien dice que Jesús es la primer creación de Dios Padre y que Jesús no es Dios, hermano, entonces su muerte en la cruz no fue expiatoria. Su muerte en la cruz no fue suficiente. Y esto es lo que enseña el grupo Testigos de Jehová, ¿verdad? Incluso ellos aseguran de que Jesús no murió en una cruz. Ellos creen que Jesús murió en un poste, ¿verdad? En un madero únicamente vertical. Ellos no creen que Jesús haya ido a una cruz. Es interesante, ¿verdad? El tipo de creencias que ellos tienen. Por eso estoy mencionando hoy que todos estos grupos quieren tener a Jesús dentro de sus cosmovisiones, de sus sistemas doctrinales. Ellos quieren tener a Jesús. Por ejemplo, el movimiento de la nueva era enseña de que Jesús no es el único y verdadero Dios. Por ejemplo, la cienciología, casi no lo mencionan, ¿verdad?, dentro de la cienciología, pero para ellos cuando lo mencionan, Jesús no es el creador, dicen ellos. Entonces, toda la mayoría de creencias vemos de que tienen a Jesús en su sistema, pero no lo tienen exaltado como el Hijo de Dios. Incluso el judaísmo. Todos nosotros sabemos, hermano, que el judaísmo no reconoce la deidad del Señor Jesucristo. Los judíos, nosotros sabemos. Incluso los judíos ven a Jesús como un buen maestro que surgió en su momento, pero que después se rebeló al judaísmo.
Ellos en ningún momento lo ven como Dios. El porcentaje de judíos que creen en Jesús, los llamados judíos mesiánicos auténticos, sí. No estos judíos mesiánicos que ahora cualquiera persona dice ser judío. No me refiero a ellos, ¿verdad? Me refiero al movimiento judío mesiánico auténtico. Aquellos que han reconocido que Jesús es el Mesías, en cantidad pequeña existen, hermano. Pero la gran mayoría no cree que Jesús sea Dios. Por ejemplo, ¿verdad? El hinduismo. Dice el hinduismo, Jesucristo fue un gran maestro, un gurú o una encarnación de el dios Vishnu, dicen ellos. Él es un hijo de Dios así como los otros, pero su muerte no es expiatoria de los pecados. ¿Se da cuenta, hermano? Todos estos que yo he mencionado son sistemas filosóficos, son creencias religiosas que ellos realmente no tienen, ¿verdad?, una cosmovisión bíblica acerca de Jesucristo. Por ejemplo, hay otros grupos por ahí, ¿verdad?, que ellos definen a Jesús de una manera errónea, ¿verdad? Por ejemplo, para los musulmanes, para el Islam, Jesús es uno de los 124,000 profetas más respetados enviados por Alá. Dicen que para el Islam Jesús hizo milagros, pero no es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque en su creencia ellos creen que, obviamente, los del Islam, los musulmanes, ellos no creen en la Trinidad bíblica. Ellos, ¿verdad?, aseguran de que, obviamente, ellos creen solamente en Alá como el ser superior. Ellos no creen en la Trinidad, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y así podemos hablar, hermanos, y hablar de diferentes cosmovisiones, diferentes puntos de vista. Todos quieren tener a Jesús en sus creencias. Todos lo quieren tener ahí en su sistema, ¿verdad?, de creencia. Pero la pregunta es, ¿realmente ellos están creyendo de que Jesús es Dios? Y entonces, eso es una pregunta muy interesante, ¿verdad? De que si Jesús es Dios para ellos. Y eso deberíamos de preguntarnos nosotros. En mi iglesia, ¿será que Jesús nosotros lo vemos como Dios? Si es así, mi hermano, estamos bien. Y hay que seguir una doctrina bíblica. La Biblia declara que Jesús es Dios. Hay por lo menos 6 argumentos, mientras estudiábamos en el Instituto Bíblico, lo hablábamos de esto, ¿verdad? Parte de la doctrina fundamental, la deidad del Señor Jesucristo, su nacimiento virginal. Eso, hermanos, declara un aspecto poderoso de Dios, su vida sin pecado, sus milagros, ¿verdad? Su resurrección corporal de entre los muertos, su exaltación a la diestra de Dios, su obra sustituta en la cruz. De manera, hermanos, que la Biblia da muchas herramientas y muchos versículos bíblicos que aseguran que Jesús es Dios. Entonces, cuando un grupo niega la divinidad de Jesucristo, definitivamente estamos ante un problema muy grande, muy peligroso. Y por eso, hermanos, en el día de hoy estamos hablando de este tema, la divinidad del Señor Jesucristo. Todos quieren tener a Cristo en su sistema de creencias, pero lamentablemente no todos los grupos están reconociéndolo como el Dios Todopoderoso. Cuando Tomás no creyó porque no estaba la primera vez que Jesús se presenta, luego Jesús vuelve a presentarse estando ya Tomás y le dice, venga a tocar el costado, venga a comprobarlo. Y ahí cae rendido Tomás y le dice, Dios mío y Señor mío. Esas palabras son poderosas, hermano. Si Jesús es Dios, obviamente reconoció la declaración de Tomás y la declaración también, ¿verdad?, de Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a seguir hablando más de esto en el próximo segmento. Yo quiero dejarles con un video, ¿verdad?, mientras leo algunos reportes que me han llegado, y gracias por estar en la gentil sintonía de temas de importancia para la iglesia. Vamos con el video de nuestro programa, temas de importancia para la iglesia, viendo esa hermosa alabanza, un clásico, como nosotros decimos, ¿verdad?, para la adoración, una letra muy linda, la sangre de Jesús que nos da la paz con Dios. No hay otra solución. De no ser por la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo estaríamos perdidos. Gracias al Señor por su sangre. Dice que
a través de su sangre hemos sido justificados. Es la enseñanza de Romanos, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, uno tiene que agradecer. Por eso, si Jesús no fuera Dios, entonces su sacrificio hubiera sido en vano. Mucha gente dice y ve a Jesús como un mártir. No, hermano, Él no fue un mártir. Él es el Dios que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por lo tanto, esta discusión que hemos tenido el día de hoy ha sido de mucha bendición, hermanos, porque hemos hablado que los diferentes grupos quieren tener a Jesús en su creencia, pero que lastimosamente no todos reconocen a Jesús como Dios. Por lo tanto, hermano, abra bien los ojos. Si en su congregación Jesús no es Dios, hermano, está ante un problema doctrinal de gran magnitud. Es una herejía terrible negar de que Jesús sea Dios, hermanos, porque Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el que me niega a mí, niega al Padre. Por lo tanto, yo con mucho respeto animaría a los hermanos que den una buena ojeada, un buen estudio al Evangelio de Juan y van a llegar a una conclusión convincente de que Jesús es Dios. Quiero saludar, dice por acá, salúdeme a la familia Laguna Ramos hasta Horizonte Azul. Bendiciones entonces, ¿verdad? Ahí a la familia Laguna Ramos en Horizonte Azul. Dice que son fieles televidentes del programa. Entonces es interesante, yo le pregunto dónde está ubicada este barrio o comunidad. Dice por acá en Guagualí Abajo. Así que bendiciones a la familia Horizonte Azul, hasta Guagualí Abajo, que ellos siempre están conectados con nuestro programa, ¿verdad? Saludos para ellos. Dice que la familia ahí, parte de la familia, se congregan en la iglesia Betania. Muy bonito, bonito saber que estamos llegando a muchas familias y qué bendición. Por eso estamos esforzándonos aquí, hermanos, para llevar la palabra de Dios. Mire, en medio de trabajo, en medio de actividades en la iglesia, Dios brinda la fortaleza para que estemos acá y llevemos el mensaje de su santa palabra, ¿verdad? Y hablemos de este tipo de temas, que son temas muy importantes, son temas, hermanos, que edifican nuestra fe, hablando el día de hoy de la deidad del Señor Jesucristo. Hay un versículo lindo en Juan 8:58, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa famosa y linda frase de yo soy, que encontramos varias en el Evangelio de Juan, y específicamente esta está en Juan 8:58, donde declara que la preexistencia de Jesús, hermano, aunque vino físicamente, ¿verdad?, en el tiempo del inicio, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, pero entendemos nosotros de que Él siempre ha existido, Él es Dios. ¿Verdad? En Juan capítulo 17 está orando con el Padre y le dice el Señor como la gloria que hemos tenido, ¿verdad? Como la unidad que hemos tenido aún desde antes de la fundación del mundo. Esas palabras son maravillosas. Entonces, con mucho respeto a mis castellano, ¿verdad? Por ejemplo, si usted toma Colosenses, voy a explicar esto, no lo tengo en mis apuntes aquí, ¿verdad? Pero viene ahora a mi mente y yo creo que es necesario mencionarlo. Algunos pueden basarse en Colosenses 1:15, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, si usted toma este pasaje, dice el primogénito, Él fue el primero, entonces el primer creado en toda, ¿verdad?, lo que Dios hizo. Hermano, es importante estudiar el griego en este caso, ¿verdad? La palabra se traduce ahí primogénito, pero no se refiere al primero en cuanto a ser creado. Se refiere a una palabra de preeminencia, como quien dice, el más importante de toda la creación. Y no recuerdo en sí el término en griego. No sé si es prototokos o no recuerdo, ¿verdad? Como le digo, esto no lo traigo en mis apuntes, simplemente estoy recordándolo ahora. Pero me gustaría que lo investigue. Usted, amigo, ¿verdad?, que le han dicho, no, Jesús no es Dios. En Colosenses 1 dice que es el primogénito de la creación. Hermano, por favor revise el griego porque es bien importante. Y hacer con una buena traducción de la Biblia es
algo muy importante también. Pero bueno, si Jesús no fuera Dios, entonces ¿por qué aceptó adoración, hermano? ¿Por qué, como le decía anteriormente, vemos que Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío? Cuando Tomás le dijo eso, él no lo reprendió. No, hermano, él reconoce, ¿verdad? Cuando lo llaman Dios mío, él reconoce, porque lo adoraron. En Mateo capítulo 2, cuando vienen los magos de Oriente, dice Mateo capítulo 2, voy a leerlo ahora, ¿verdad? Está en los evangelios. Y aquí era cuando él era un niñito, ¿verdad? En Mateo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Mateo capítulo 2, versículo 11. Si Jesús no es Dios, entonces ¿por qué lo adoraron? Y no solamente esos pasajes, parte que ahora el tiempo, ¿verdad?, no me da para mencionar mucho más, pero en Apocalipsis vemos al Cristo exaltado, al Cristo adorado. Entonces, si Él no es Dios, ¿por qué recibe adoración? Es una buena pregunta que usted, amado amigo, amado hermano, que por fin está viendo, por primera vez está viendo el programa. Entonces usted dice, pero ¿cómo es posible que diga que Jesús es Dios? Estamos comprobando con la Escritura. Si Él es Dios, ¿por qué recibió entonces adoración? ¿Por qué permitió que lo adoraran? Si usted dice que no es Dios, ¿verdad? La Escritura es clara, mis amados amigos, y declara contundentemente que Él es el Dios hecho carne. Nunca antes había sido tan atacada como el día de hoy. Entonces, si nosotros no nos sometemos a Dios en oración, en búsqueda de Dios y en sometimiento de la palabra, hermano, podemos claudicar ante cualquiera de estas herejías que se están levantando. ¿Sabe cuál es una herejía que hoy se está levantando? Diciendo que Dios es mujer. Y está dando duro esa creencia. Dije yo, voy a preparar una enseñanza sobre eso, pero después dije, posiblemente no tenga tanta relevancia porque es un movimiento que está surgiendo apenas, pero yo creo que sería necesario, ¿verdad? Hasta hay una cantante famosísima, Ariana Grande, diciendo que Dios es mujer. Obviamente en su canción ella mezcla el erotismo con algún tipo de Dios, ¿verdad? Entonces sus seguidores están alucinando con el video, pero también la parte de la iglesia conservadora está diciendo que esa canción es ofensiva, ¿verdad? Pero detrás de esa ofensa obviamente hay un pensamiento, con este movimiento que hoy se está levantando, ¿verdad? El movimiento feminista que está atacando, ¿verdad? Porque hay que entender, hermano, tanto el machismo como el feminismo no tiene bases bíblicas. Hay que entender que el diseño para el hombre y para la mujer Dios lo estableció en su palabra. Entonces, todo esto que se está levantando hoy, la nueva era, con esa tendencia de que ahora no estamos en el tiempo del sol, sino que en el tiempo de la luna. Y entonces ya uno empieza a dar ese enfoque. Ya hay iglesias que empiezan a hablar de esa manera, de que comuníquese a Dios a través y dígale que ella es la diosa madre. Entonces, cuidado con eso, hermano. Ese tipo de herejías se están infiltrando el día de hoy. Y bueno, los creciendo en gracia, pues, también andan diciendo que Jesús es una mujer, la famosa Lisbeth, ¿verdad? Ellos dicen esto porque el fundador José Luis de Jesús Miranda falleció. Entonces, para que no se les venga abajo, ¿verdad?, su negocio que ellos tienen, ahora dicen que la esposa de él ahora es Cristo en la tierra. Las más grandes estupideces que uno puede escuchar, pero ¿qué es lo más duro? Gente que está siguiendo este tipo de corriente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no quiere este libro, hermano. No quiere este libro el pueblo de Dios. El pueblo de Dios quiere gritos, quiere viajes, quiere entretenimiento y quiere conciertos y quiere pasarla bien. Pero palabra del Señor, el pueblo de Dios dice, no, eso nos aburre, eso no nos interesa. Y por eso, hermanos, nunca antes la fe había sido tan sacudida, porque lastimosamente no hay hermanos que puedan defender la razón de nuestra fe, ¿verdad? Y entonces, este tipo de programa, ¿con qué propósito surge? Hace 5 años en Matagalpa surge para levantar la voz y hacer un llamado a la pastoral en Matagalpa, en Jinotega y en Sébaco, y ahora hasta donde llegue esta señal, porque estamos llegando a más hermanos en el nombre de Jesús. Estos programas ahora se están descargando y subiendo a YouTube, de manera que estamos llegando a más vida
con ese fin, ¿verdad? No exaltar a mi vida, hermano, no necesito eso. Aquí exaltamos a Cristo y el llamado ¿qué es? La palabra. Que la iglesia vuelva a las Escrituras, porque si no hacemos eso, lastimosamente vamos a ser embaucados ante cualquier ataque que el día de hoy está recibiendo la iglesia.